Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Charlie Fernández. El gobierno enfrenta como claroscuros. Un día recibe elogios de sindicalistas y de políticos por el aumento del mínimo no imponible a 30.000 pesos y al día siguiente los mismos que lo elogiaron salen a enfrentarlos porque el gobierno de Macri decidió que las escalas de ese impuesto recién se discutan el año que viene. Los docentes nacionales celebraban alborozados un acuerdo con Esteban Bullrich que parece beneficioso para los docentes, pero 24 horas después, cuando iban a firmarlos, el gobierno tuvo que frenar porque hay protestas de provincias que no pueden afrontar esas cifras. El otro día el juez Griesa dio un fallo que indica, según gente del gobierno, que el acuerdo con los Holdau está cerca. Pero ahora deben enfrentar en el Congreso, ver cuál es la posición que diputados y senadores plantean ante este tema. La verdad que el propio presidente reconocen que están frente a una realidad muy sinuosa. ¿Qué es lo que dice Mauricio Macri? Por un lado, no nos podemos quedar con el optimismo del cambio o el optimismo que el mundo refleja hacia la Argentina. Por el otro, no podemos caer en un pesimismo consecuencia de lo que encontramos. Hay que seguir el camino del medio y la velocidad, dice el presidente a sus íntimos, es el gradualismo. Nada nos va a mover de este ritmo. Ni las presiones internas, si las hubiera en el gobierno, ni las presiones externas, haciendo referencia a juicios de economistas que ya plantean dudas sobre la estrategia del gobierno en el tema antiinflacionario. Macri no va a cambiar el ritmo. A esta altura de las circunstancias, uno se pregunta qué es lo que realmente encontró la administración de Mauricio Macri cuando accedió al gobierno. Nosotros venimos siguiendo ya hace tiempo lo que fue el desastre de la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿en qué se traduce eso? ¿Qué es lo que encontraron cuando llevaron al gobierno Macri y sus hombres? Sobre la herencia, Mauricio Macri va a hablar el 1 de marzo cuando inaugure la Asamblea Parlamentaria. El presidente lo decidió. No quiere sembrar inquietud, no quiere sembrar pesimismo, no quiere de ninguna manera desgastar la imagen que el gobierno está teniendo ante el mundo, pero cree que la sociedad tiene derecho a enterarse de lo que recibió y que lo lleva a tener este ritmo y estas medidas, de las necesidades que el país tiene. El presidente está preocupado por la inflación. Hoy mismo en el Diario Popular dijo que el gobierno trabaja para resguardar el bolsillo de la gente. Macri entiende que ahí está su principal dificultad de gobierno y dice que va a poner toda su energía en tratar de reducirla en el tiempo más corto. Ya no será, tal vez, a mitad de año, aunque algunos dicen que podrá mostrarse en ese momento una curva declinante. Tal vez más cerca de fin de año haya novedades en ese sentido. El déficit y la inflación, las cuestiones que desvelan a un presidente que dice que ahí está la clave del éxito o el fracaso del gobierno. La pregunta sobre la herencia tiene también otro contexto. ¿Qué pasa con la corrupción heredada? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con causas como Tesur, como Chicone, responsabilidades de exministro? Parecería ser que todo se diluye en el tiempo. El presidente y su gente señalan que el Estado denunciará todos y cada uno de los casos de corrupción que encuentre. De hecho, la Oficina Anticorrupción
con Laura Alonso, ahora es demandante también en el caso Chicone. Hoy apareció en el diario Clarín un escándalo de la administración kirchnerista, que eran boletas fraguadas de viajes de la presidenta y su comitiva. Se decía que se pagaba el doble de lo que en realidad se gastaba. Se han truchado facturas de hoteles internacionales. Pero el gobierno, aparte de develarse estos casos, no está dispuesto a dar un paso adelante que no dé la justicia. ¿Qué pasa con los jueces federales que permanecen impávidos ante causas que hicieron un escándalo ante la opinión pública? Vuelvo a insistir en Otesur, vuelvo a insistir en el tema Chicone, en el plan Cunita. ¿Qué pasa con los jueces? Si los jueces federales esperan que el gobierno les plantee un interlocutor, se equivocan. Mauricio Macri no está dispuesto a repetir los modelos anteriores. Ni la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, ni ningún protagonista será interlocutor ante la justicia, que tiene un interlocutor natural, dijeron, en el ministro Garabano. El macrismo no tiene una mayoría en el Consejo de la Magistratura como para plantear juicios políticos. Le falta un voto, pero le extraña el comportamiento de la justicia. El propio ministro Garabano en algún momento señaló que parece que la justicia no estuviera acorde a la investigación de los casos de narcotráfico, de corrupción, de investigar al poder. He ahí otro tema que el presidente y su gobierno están siguiendo atentamente. En estos días, el presidente Macri y 3 gobernadores van a viajar al Vaticano. El presidente va a tener una entrevista a solas con el Papa Francisco. Después el Papa saludará a su familia, a la familia de Macri, y después a la comitiva. ¿Cómo es el clima previo a este encuentro? La verdad que parece tenso, que parece tirante. Ahí se filtró en esa vinculación alguna inquietud del gobierno por voceros informales que aparentemente el Papa tiene en la Argentina y que opinan como si el Papa opinara sobre temas que hacen al gobierno. Eso a la administración Macri no lo satisface. Pero hay otra cosa, apareció el fantasma del caso Milagro Sala en esta relación entre el Vaticano y la Presidencia de la Nación. ¿Ha sido correcto el gesto del Papa de mandar un rosario a Milagro Sala, presa y acusada por lavado de dinero y casos de corrupción? ¿Qué dicen en las cercanías del Papa? El mensaje que llegó a la Argentina es que el Papa no le mandó a Milagro Sala personalmente el rosario como un gesto de apoyo. En todo caso, un vocero suyo de jerarquía, el responsable de la UCA, el arzobispo Fernández, dijo que le dio un instrumento para orar. Pero la interpretación de Milagro Salas y sus allegados, que es un apoyo en lo que se considera una injusta situación de la líder de Tupac Amaru. Y el gobierno teme que esto sea cierto, por eso se percibe en el Vaticano algunas señales que quieren desinflar este tema. Esta carta que el arzobispo Fernández publicó en la tapa de La Nación, indicando que era un acto de fe, de bondad, de caridad. Desde lo político resulta difícil explicarlo. Esto causó tal conmoción en la política argentina que el radicalismo se encrespó ante la posibilidad
que la justicia jujeña y el propio Morales cedieran y transigieran en una prisión domiciliaria para Milagro Sala. Con esta inquietud lo fuera a Macri, que ignoraba este tema. La verdad que el radicalismo apoya a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, y entiende que buena parte del éxito de su administración depende de que él maneje el poder en Jujuy y no lo comparta con Milagro Sala ni con nadie. Es muy fuerte lo que se está decidiendo en este tema. No resulta grato ver a integrantes de alguna cooperativa vinculada a Tupac Amaru, a Milagro Sala, sacando bolsos llenos de dinero del Banco Nación, introduciéndolos en autos y camionetas y yéndose 14, 29 millones de pesos, de los cuales no hay ningún acta, no hay ningún papel que indique para qué. Sí se sabe para qué. Eran para planes de vivienda que no se construyeron. ¿Dónde está todo ese dinero? Esta es una pregunta que no se puede dejar de contestar. La sombra del caso Sala va a estar en la relación entre Francisco y Mauricio Macri, en su entrevista a solas. El presidente, dicen, está expectante. Quiere saber cómo es esto. Al lado del Papa dicen, nos preocupan los pobres, los movimientos sociales, no hablamos de Milagro Sala. El fin de semana que viene tendremos una señal en este sentido.